y esta tarde continuaremos revisando el capítulo 6 del Evangelio de Marcos y estaremos desde el versículo 35 hasta el versículo 44 que abarca esta primera perícopa. Y así juntos podamos ir viendo los milagros que hace Jesús y sobre todo cómo se va dando cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios. Juntos digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a que repita después de mí. Dios Todopoderoso, que creaste el cielo y la tierra, que hiciste el cielo, el mar, el viento, tú que pones orden al viento, tú que abres el cielo para que la lluvia descienda sobre la tierra. Te pedimos a ti, Dios Todopoderoso, que abras tu corazón, que abras tus entrañas y que dejes descender tu misericordia sobre la humanidad entera. Dios omnipotente, solamente tú eres santo, solo tú conoces las profundidades del ser humano, solamente tú conoces los pensamientos, las intenciones del ser humano, solamente tú, Señor, nos puedes escudriñar a profundidad. Por eso, Señor, te pedimos en esta tarde que nos regales de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo quien nos escudriñe el corazón, para que sea el Espíritu Santo quien ponga orden en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestras actuaciones. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien venga a regular nuestra manera de testimoniar. Que venga el Espíritu Santo a regular nuestro dialecto, nuestro vocabulario, nuestra manera de saludar. Que venga el Espíritu Santo a poner orden en nuestras ideas al momento de conversar, al momento de orar. Por eso, Espíritu Santo, te decimos, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjugas las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. A ti, Madre del cielo, Madre de Dios y Madre del pecador, que conjuntamente con tu casto esposo José nos das ese testimonio de acogida al Padre, de guardar su palabra en el corazón y ponerlo por obra. A ti, Madre de bondad, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros. Y le animo a usted, querido oyente, que le diga a Mamita María, María, Madre de Dios, intercede por mi familia, intercede por mí, intercede ante esta necesidad, ante esta realidad que vivo. Dígale con confianza, de mi parte, Señora, te pido que intercedas por cada uno de los oyentes y por mi persona, y que este programa sea para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Que este programa sea realmente un encuentro con tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Marcos capítulo 6, versículos del 35 y siguientes. Cuando era ya muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y se hace tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer. Él les contestó: denles ustedes de comer. Entonces dijeron: ¿tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿ustedes tienen panes? ¿Cuántos? Vayan a ver. Una vez averiguado, le dijeron: son 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces ordenó que los hicieran sentarse en grupos sobre el pasto, y se acomodaron todos en grupos de a 100 y de a 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se lo distribuyeran. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y las sobras de los peces. Los que habían comido los panes eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este texto nos queda mucho que ver y les invito a que vayamos viendo cómo nos muestra el evangelista Marcos de que Jesús es el profeta por excelencia, de que Jesús es el sacerdote por excelencia y de que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, el versículo 35 empieza diciendo que ya era muy tarde. En el programa anterior habíamos visto cómo Jesús les invita a los apóstoles a pasar de la orilla del lago hacia la otra orilla y decíamos ahí los va dando un retiro espiritual. Y cuando durante el trayecto les ha dado formación, les ha acompañado, les ha escuchado, llegan a la otra orilla y la gente se reúne, la gente de todos los poblados se reúnen y Jesús dice que tiene compasión porque los ve como ovejas sin pastor. Los pasa enseñando por mucho tiempo en este despoblado y ya ha caído la tarde y ahí se acercan los apóstoles y les dicen: Jesús, el lugar es despoblado y ya se hace tarde. Despídelos. Miren, los apóstoles le dicen: despídelos porque la gente ya tiene hambre. Jesús interviene y les dice: denles ustedes de comer. ¿Qué respuesta tan profunda la de Jesús? Denles ustedes de comer. ¿A qué se refería? Los apóstoles, igual que nosotros, los seres humanos, tenemos la mente cerrada, los ojos cerrados, los oídos cerrados, y no entendemos cuando Jesús nos dice: denles ustedes de comer. No se refería al pan corporal, se refería al pan espiritual. Esta respuesta de Jesús cuando les dice: denles ustedes de comer, tiene que ver mucho también con nosotros en casa. Que nosotros decimos: no tenemos una formación, no podemos entender lo que las Sagradas Escrituras dicen, no podemos entender lo que la oración dice. ¿Cómo podemos explicar a nuestros hijos? Y desde ahí Jesús nos está diciendo: denles ustedes, padres de familia, de comer a sus hijos. Porque de lo poco o de lo mucho que usted y yo entendamos respecto a la palabra de Dios, de ese poco o de ese mucho debemos dar el alimento a nuestros hijos, refiriéndonos al alimento espiritual. Pero también nos enseña a que de lo poco o de lo mucho que tengamos como alimento físico para el cuerpo, también lo sepamos aprovechar. Y no esperar únicamente a que tengamos en sobreabundancia. No,
Mire la cantidad mínima de alimento con la que cuentan los apóstoles. Este grupo de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Es ínfima la cantidad. 5 panes, 2 pescados. Y de ese alimento, de esa cantidad mínima, Jesús nos muestra la gloria y el poder de Dios. Pero hay que comprender un poco más este texto mirándolo desde el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Eliseo llega a un pueblo y resulta que el pueblo se está muriendo de hambre. Y en esto un hombre de buen corazón, un hombre movido por el Espíritu Santo, se acerca a Eliseo llevando 20 panes. Y les dice: déales de comer estos 20 panes. Y se sorprenden porque habían 100 hombres. Se sorprenden todos excepto Eliseo, porque Eliseo confía en la providencia de Dios. Ahora Eliseo le dice a su discípulo: déle de comer a estos 100 hombres. Y en eso el muchacho responde y dice: ¿cómo voy a dar 20 panes para 100 hombres? Eliseo nuevamente insiste y le dice: reparte estos 20 panes a los 100 hombres, porque así dice Yahvé: no faltará el pan. El muchacho obedece, escúchese esto, el muchacho obedece y los panes se van multiplicando. Vemos entonces a Eliseo cómo alimenta a 100 hombres con 20 panes. Ahora ya en el libro del Éxodo, en el capítulo 18, mire cómo Moisés, que está al frente del pueblo israelita en el desierto, tiene la visita de su suegro Jetro, y Jetro le dice: muchacho, no está bien que solamente tú te sobrecargues con tanto trabajo. Escoge a hombres capacitados, a hombres honestos, a hombres llenos de Dios, a hombres que no se dejen sobornar, y ponlos al frente de grupos de 50, grupos de 100 y grupos de 1000 hombres. Y así es como Moisés divide sus actividades de consejería a hombres íntegros, a hombres honestos y sobre todo a hombres que temen a Dios. Temer a Dios no en el sentido de tenerles miedo, sino que el temor a Dios es repudiar el mal. Así nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 8, versículo 13. El temor a Yahvé es repudiar el mal. Entonces estos 70 hombres que escoge Moisés los va a decir: muy bien, ustedes hágase cargo, uno hágase cargo de un grupo de 50, otro hágase cargo de un grupo de 100 hombres, otro hágase cargo de un grupo de 1000 hombres. Y ahí vienen estas dos imágenes o estas dos figuras que nos presenta el evangelista Marcos respecto a Jesús. Jesús, con 5 panes, alimenta a más de 5,000 hombres. Jesús, por lo tanto, es más que Eliseo. Jesús ordena a los apóstoles que ha escogido para que caminen con él, para que anuncien la buena nueva y para que expulsen demonios. Ahora les reparte a la comunidad que quiere ser discípulos de Jesús y les dice: muy bien, a cada discípulo hágase cargo de un grupo de 50 y grupos de 100 personas. Y ahí nos muestra que Jesús es más que Moisés. Así podemos entender lo que el texto de Marcos se refiere respecto a estas dos enseñanzas que nos muestra ya en el capítulo 6, en los versículos del 35 al 44. Entonces vemos cómo se va dando cumplimiento a las profecías de lo que Dios había dicho al pueblo israelita por boca del profeta Moisés. De entre el pueblo surgirá un profeta mayor que Moisés. Bendito Dios, porque ha llegado el tiempo de la plenitud. El tiempo de la plenitud es cuando Jesús
viene, se encarna en el vientre de María y empieza a hablarnos, a enseñarnos en persona. Veamos también el capítulo 8, versículos 3 del libro del Deuteronomio. Capítulo 8, versículo 3 del libro del Deuteronomio, que nos va a hablar respecto a que no solo de pan vive el hombre. Se está refiriendo al pueblo israelita que ha pasado hambre y sed en el desierto. Y en eso el texto dice: te hizo pasar hambre y te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarles que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. En este texto del libro del Deuteronomio nos muestra que el profeta nos va anticipando de que no solamente de pan físico puede vivir el ser humano, sino, como dice acá el texto, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le preguntamos a usted, querido oyente, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La palabra que sale de la boca de Dios se llama Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos va a decir lo siguiente: en el principio el verbo, o en otras traducciones dirá, en el principio la palabra era Dios, y la palabra estaba ante Dios. Y hace énfasis el evangelista Juan cuando dice, y la palabra era Dios. Fíjese cómo vamos descubriendo que la palabra que sale de la boca de Dios es Jesús. Cuando nosotros hablamos, ahorita lo que yo estoy hablando y lo que usted está escuchando, digamos, es un sonido, es una expresión, es un fonema. Ese fonema en la boca de Dios se llama Jesús. Y a mí me encanta comparar el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1 que les había mencionado, con el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. El texto del Apocalipsis nos dice lo siguiente: sus ojos son llamas de fuego. Se está refiriendo a Jesús, que tiene los ojos como llamas de fuego, porque las llamas de fuego significan la sabiduría de Dios. El texto continúa: sus ojos son llamas de fuego y en la cabeza lleva numerosas coronas. Estas numerosas coronas son los diferentes nombres con los cuales se le conoce a Jesús. Y ahí le conocemos a Jesús con el nombre de el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo del Altísimo, el Niño de Insinche, el Rey de Reyes. Bueno, ¿con cuál nombre más le conoce usted a Jesús? Esa es la corona numerosa que lleva Jesús en su frente. El texto continúa y dice: tiene escrito un nombre que nadie comprende sino Él. Anda envuelto en una capa teñida de sangre. Escuche, querido oyente, su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Y en el Evangelio de Juan, Jesús, en esta oración sacerdotal por sus apóstoles, le va a decir al Padre: guárdalos a estos tus hijos en ese tu nombre que a mí me diste. El nombre de Dios es Yahvé. Por eso Jesús, su nombre es Yeshua, que significa Yahvé, salva. Y dice el texto del Deuteronomio que el hombre no vive solamente de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Jesús. Y ahí quisiéramos entrar un poquito más allá con el Evangelio de Juan, capítulo 6, empecemos desde el versículo 25 al 27, luego revisamos los versículos 32, 35 y 40, para ir comprendiendo dónde está el pan que sale de la boca de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25 al 27. Al encontrarlo al otro lado le preguntaron: Maestro, ¿cómo llegaste acá?
Jesús les contestó: en realidad, ustedes no me buscan por los signos que han visto, sino por el pan que comieron hasta saciarse. Afánense, no por la comida de un día, sino por otra comida que permanece y con la cual uno tiene vida eterna. El Hijo del Hombre les da esta comida. Él es el que el Padre Dios señaló con su propio sello. Y nos dice Jesús: trabajen no por el pan de un día, sino por la comida que permanece y con la cual uno tiene vida eterna. El alimento diario, el alimento físico, el alimento corporal que nosotros ingerimos nos llena de nutrientes, decíamos alguna vez, pero no nos da vida eterna. En cambio, el cuerpo de Cristo es alimento corporal y alimento espiritual y nos da vida eterna. El versículo 32 dice lo siguiente: Jesús contestó: en realidad no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Fíjese que Jesús nos está revelando que es voluntad de Dios Padre darnos a su Hijo como alimento de vida eterna para el ser humano. Y el versículo 35 lo va a confirmar. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vamos imaginándonos que estamos frente a Jesús sacramentado y todo lo que vamos leyendo en este momento lo vamos relacionando y lo vamos viendo de que es verdad lo que las Sagradas Escrituras dicen y vamos aceptando que en el momento de la consagración el pan deja de ser pan para transformarse en el cuerpo de Cristo y el vino deja de ser vino para transformarse en la sangre de Cristo. Versículo 40. La voluntad de mi Padre es que toda persona que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Este versículo me encanta porque hace énfasis en esto. La voluntad de mi Padre es que toda persona que ve al Hijo de Dios y crea en Él se salve. Yo les decía, imaginémonos que estamos frente a Jesús sacramentado. Y el texto dice que nos vamos a salvar quien al ver al Hijo de Dios crea en Él. Le pregunto, ¿creemos realmente de que Jesús es el pan? Pues si a veces tenemos duda, no se preocupe, que a veces nos puede pasar eso. No son más que tentaciones. Pidámosle entonces al Señor que nos regale la gracia de creer, de aceptar y de adorarlo a Dios Trino presente en el pan y en el vino. Porque en el pan no solamente está Jesús. Recordemos que Jesús dice: el Padre y yo somos una sola cosa. Entonces, si Jesús está en el pan, está también el Padre y también el Espíritu Santo. Si Jesús se ha transformado en un pan, también está el Padre y el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted y yo comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, no solamente llevamos a nuestro corazón a Jesús, sino que al mismo Dios Trino en todo su poder y su gloria. Yo les animo a que usted, cada vez que el sacerdote está consagrando el pan, fije su mirada en ese momento milagroso, en ese momento solemne, en ese momento celestial, en que Dios a usted y a mí nos permite estar presente, contemplando, saboreando de ese momento especial. Anímese. En el momento de la consagración, no baje su mirada. Póngale atención a las palabras que dice Jesús por boca del sacerdote. Cristo actúa en la persona del sacerdote, in persona Christi. Es Cristo una vez más diciéndonos a nosotros, como dijo a los apóstoles: tomen y coman, tomen y beban. A veces uno empieza a hacer oraciones habidas y por haber en el momento de la consagración.
no está mal, pero cada espacio de la liturgia tiene su momento para orar. Y en el momento de la consagración es el momento para escuchar las palabras que Jesús nos está diciendo a nosotros y sobre todo que nos está recordando de que su cuerpo es entregado como carne de salvación, como carne para vida eterna, y que su sangre es entregada como bebida de salvación y para el perdón de nuestros pecados. Tomémosle la palabra a Jesús y digámosle: dame la gracia, dame la fe de creer que realmente estás presente en el pan. El versículo 48 nos dice: yo soy el pan de vida. Mire este versículo cortito. Yo soy el pan de vida. Una expresión afirmativa de Jesús, en el que nosotros, estando frente a Jesús sacramentado en el momento de la consagración, ahora Jesús a nosotros también nos dice: yo soy el pan de vida. En el momento de que nos acercamos a comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, Jesús nos dice: yo soy el pan de vida. Y el sacerdote, que tiene la misma imagen del apóstol, que se encuentra a cargo de un grupo de 50 o de 100 personas, ahora el sacerdote que está entregándonos el cuerpo de Cristo, o Jesús en boca del sacerdote nos está diciendo: yo soy el pan de vida. Hermoso, ¿cierto? Hermoso ver cómo el mismo Dios Todopoderoso, ha bajado, ha hecho kenosis, es decir, ha hecho un abajamiento nuevamente en cada Eucaristía. ¿Por qué? Porque nos ama, para entrar en su corazón y en mi corazón. Y le cuento acá algo. A lo mejor a usted le ha pasado, pero como que a veces uno no se da cuenta. Cuando usted comulga el cuerpo de Cristo, puede ser que el Espíritu de Dios se manifieste en usted a través de paz, a través de alegría, a través de emociones que solamente usted las puede comprender y que no las va a poder describir. Eso es el Espíritu de Dios, es el paso de Dios, la Pascua, la que estamos celebrando en este tiempo. Dele gracias a Dios por esa experiencia. Dele gracias a Dios después de haber comulgado con el cuerpo de Cristo. Dele gracias a Dios porque nos ha regalado esa bendición de acercarnos, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. El texto continúa en el versículo 51. Jesús nuevamente va a decir: yo soy el pan vivo. Escuche esto: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y yo le animo a que piense el pan que compra en la panadería. Es un pan muerto. En cambio, el pan vivo tiene vida. Jesús tiene vida. Y les quiero compartir algo muy hermoso. Yo era una de las personas que dudaba que Jesús está presente en el pan. Pero bendito Dios, como veremos más adelante en la siguiente perícopa que nos cuenta Marcos, Dios se manifiesta a los incrédulos para que crean y también para mostrarnos su gloria. Y yo realmente dudaba, yo le decía: Señor, yo no te veo, yo quisiera verte. Dicen otros que te ven, pero yo no te veo. Y fue un 21 de febrero del 2021 cuando el Señor me regaló una experiencia muy hermosa con la Eucaristía. Eran las 11 de la mañana y estaba en la Santa Eucaristía, y entonces yo estaba en misa y en el momento de la consagración toda la hostia se tornó rosada, y sobre la hostia que se tornó rosada color de sangre sobresalió una cruz como en tercera dimensión, y sobre la cruz mi Dios me concedió verlo a Cristo crucificado. Y de este Cristo se veía cómo corrían la sangre por sus venas y por sus arterias. A partir de ahí, fui haciendo conciencia de que Jesús está presente en el pan y en el vino. Por eso mi insistencia en que usted también le crea a Jesús
Y que no esperemos a vivir una experiencia con el Señor, sino que creamos, como dice el libro de Job. Antes yo hablaba de ti, pero ahora que mis ojos te han visto, creo porque he visto. Y que no nos llegue Jesús a reprendernos, como le dijo a Tomás. ¿Crees porque has visto? Sino lo contrario, que Jesús nos diga, felices ustedes porque han creído sin haber visto. Bendito Dios. Y qué hermoso sería que con esta experiencia que Dios nos regala, así como a usted, querido oyente, allá en casa, así como a mí, por gracia de Dios, oremos con esa experiencia. No la olvidemos. En cada Eucaristía, revívale esa experiencia. En cada Eucaristía, deleítese cada vez que usted se alimenta del cuerpo y de la sangre de Cristo. En el versículo 53 nos dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. Mire, para vivir de verdad necesitamos alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo a diario si las circunstancias lo ameritan. Hágalo. No se quede únicamente en la comunión espiritual en la que usted llega a la Santa Misa y comulga espiritualmente. No, Jesús no se entrega en espíritu únicamente. Jesús se entrega en cuerpo, en alma y en divinidad. Así es que anímese a alimentarse del cuerpo sacramental de Cristo presente en el pan y en el vino. En los versículos 48 al 55 vemos cómo el mismo Jesús ya nos va dando una catequesis de que su cuerpo es el alimento hecho pan que todo ser humano necesita para vivir de verdad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26, el texto nos va a decir lo siguiente, que el cuerpo de Cristo se nos da para la vida y la sangre de Jesús derramada es para el perdón de nuestros pecados. A mí me da mucha alegría poder comprender que cada vez que me acerco al sacramento de la Eucaristía a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, soy consciente de que el cuerpo de Cristo lo recibo para tener vida eterna y que la sangre de Cristo la recibo para el perdón de mis pecados. No, por esto podemos decir, bueno, entonces yo voy, comulgo del cuerpo y la sangre de Cristo, pero me escapo o evado del sacramento de la confesión. No. Y no hay que hacerlo eso, porque para poder comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, nos va a decir el apóstol Pablo en una de sus cartas, hay que examinarnos y alimentarnos o recibir el cuerpo de Cristo de una manera digna. Hablar de dignidad quiere decir que somos realmente hijos de Dios. Hablar de dignidad también quiere decir que cuando usted está en misa no se distraiga para el momento de la comunión, ser conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a recibir. Les comparto ya a manera personal, a criterio personal, porque a mí me gusta esta imagen que nos presenta las Sagradas Escrituras y como la Iglesia y la tradición apostólica nos va enseñando. ¿Cuál imagen? La siguiente, de que Jesús es divino, pero que también es un ser humano. Divino, desde el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice que Jesús en el principio era el Verbo, era la palabra, dirá en algunas traducciones. Y en el mismo texto de Juan capítulo 1, versículo 14, nos muestra ya la condición humana de Jesús. Dice el versículo 14, el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hace carne. En mi lenguaje, con mis palabras, yo digo, la voz de Dios se hace carne. Jesús, ahora que ya tiene una condición humana, Él mismo nos va a decir, yo soy el pan de vida. Y el versículo 51 nos dice, el pan que yo daré es mi carne. Respecto a la humanidad de Jesús, también lo podemos confrontar con la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 5, que nos dice, al entrar Cristo en el mundo, dice,
me formaste un cuerpo. Y aquí concluyo con esta imagen que yo les decía a criterio personal. Yo lo veo a Jesús en su realidad divina porque es espíritu, humana porque es un hombre como usted y como yo, y alimento porque Jesús es el pan de vida. Pidámosle entonces al Señor que nos regale la gracia de hacer conciencia cada vez que estamos frente a Él. Y aquí un pequeño detalle que ya compartíamos alguna vez. Decíamos, nos enseñaba un sacerdote y decía, sería bueno que usted y yo, cada vez que nos acercamos al sacramento de la comunión, vayamos meditando en que Jesús es el pan de vida. Es hermoso. Les sugiero, les recomiendo, porque cada vez usted va haciendo conciencia de que qué es lo que está recibiendo de las manos de nuestros sacerdotes. Avanzamos ya desde el versículo 45 y siguientes. Marcos capítulo 6, versículo 45 y siguientes. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar en Betsaida, a la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Y después de despedirlos, se fue al cerro a orar. Al anochecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Jesús vio que se cansaban remando, pues el viento les era contrario, y al amanecer fue hacia ellos caminando sobre el mar como si quisiera pasar de largo. Ellos, viéndolo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos lo habían visto y estaban asustados. Pero él inmediatamente les habló, «Ánimo, no tengan miedo, soy yo». Jesús subió a la barca con ellos y se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues ellos no habían entendido lo de los panes. Su mente quedaba totalmente cerrada. Habiendo atravesado el lago, llegaron a Genesaret, donde amarraron la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y fue a decirlo por toda aquella región. Y comenzaron a traer a los enfermos en camillas donde oían que él estaba. Y donde quiera que él entraba, pueblos, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le pedían les dejara tocar siquiera el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese que esta perícopa nos muestra algo muy importante. En el versículo 45 de esta perícopa empieza diciendo, inmediatamente Jesús los obligó a los discípulos a que subieran a la barca. ¿Inmediatamente de qué? Inmediatamente después de que Jesús multiplicó los panes, Jesús les dice, muchachos, se fueron de aquí, súbanse a la barca y váyanse de aquí. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Jesús les dijo? ¿Por qué quiere estar solo? ¿Se ha preguntado usted? Alguna vez decíamos, es bueno que nos detengamos en los espacios en que parece que no dice nada, pero que tiene que hablarnos mucho al corazón de cada ser humano. Para poder entender este detalle que nos pone el evangelista Marcos en esta perícopa, les animo a que busquen el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 14 al 15. Al ver esta señal que hizo Jesús, los hombres decían, «Este es ciertamente el profeta que ha de venir al mundo». Pero Jesús se dio cuenta que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó solo a la montaña. Acá está la respuesta de por qué Jesús despacha a la gente
y por qué Jesús envía a los discípulos a que crucen el lago y lleguen hasta Genezaret. Porque la intención del pueblo que lo rodeaba a Jesús quería tomarlo por la fuerza y proclamarlo como rey de los judíos. Y esto pues no iba con el plan de Dios. Por eso Jesús les obliga acá a los apóstoles en el Evangelio de Marcos y les dice, les obligó a que se fueran hasta Betsaida. Y el mensaje de Marcos continúa mucho más allá. Jesús ha despachado a las personas, a más de 5,000 hombres y mujeres que lo rodeaban. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo actuaría Jesús si se estuviese despidiendo de usted? Involúcrese usted en esta escena de que 5,000 hombres han comido de 5 panes por gracia de Dios. Entre ellos está usted. Con usted contamos los 5,000 hombres. Llega el momento en que Jesús va despachando a la gente porque ya se hace tarde. Seguramente Jesús les dio unas palabras de despedida. Seguramente Jesús les dio unas palabras de aliento. Seguramente les dijo en qué lugar se van a volver a ver. De pronto con algunos estrechó la mano y con otros se despidió con abrazo. Con otros únicamente una mirada profunda, enamoradora. Y con otros tal vez con una sonrisa. ¿Le gustaría a usted que Jesús se despida así de usted? Sería hermoso, ¿cierto? Pues fácil. Le animo a que visite a Jesús sacramentado en el sagrario. A que vaya ante el Santísimo. ¿Se acuerda que decíamos Santísimo? Porque en el lenguaje del judío no había los superlativos. Nosotros en nuestro lenguaje decimos qué hermosísimo que está esta persona. En el lenguaje de los judíos no había el hermosísimo. Y para poder decir que está hermosísimo, entonces decían hermoso, hermoso, hermoso. Por eso le decimos a Dios que es el Santísimo, porque es el Santo, Santo, Santo. El 3 veces santo. Y hablar del número 3 en la Biblia significa la totalidad. Entonces les decía, ¿quiere verle sonreír a Jesús? ¿Quiere que Jesús le saque una sonrisa a usted? ¿Quiere realmente recibir este pan que se nos da? Visita el Santísimo. Y déjese guiar por Jesús y déjese enseñar por Jesús. Porque lo que viene a continuación en el versículo 46 es aún más profundo para usted y para mí. Decíamos, Jesús ha quedado solo y el Evangelio de Marcos nos dice, se fue al cerro a orar. Y acá viene, ¿cómo Jesús ora? Sería bueno hacer una comparación de cómo Jesús ora al Padre y cómo usted y yo oramos a nuestro Creador. Decía, hagamos una comparación. ¿Cómo es la oración de Jesús y cómo es su oración y la mía? Mire, Lucas capítulo 10, versículo 21. En ese mismo momento Jesús, movido por el Espíritu Santo, se estremeció de alegría y dijo, Padre, te bendigo porque has ocultado todas estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeñitos. Sí, Padre, así te pareció bien. ¡Ay, qué hermoso! Mire cómo ora Jesús. Se deja mover por el Espíritu Santo. Se estremece, es decir, se conmueve ante la presencia del Espíritu Santo. Se llena de alegría. Y una vez lleno del Espíritu Santo y con alegría, alaba al Padre, o en otras traducciones dice, bendijo al Padre. Y acá viene la enseñanza de Jesús, cómo ora, le dice a Dios, te bendigo porque has ocultado todas estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeñitos. La alabanza continúa, mire cómo dice el texto. Sí, Padre,
así te pareció bien. ¿Ah? ¿Cómo le queda el oído a usted? Mire cómo alaba a Jesús, cómo ora Jesús con su Padre. Lo alaba. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, versículos 46, veamos cómo María alaba al Padre. Lucas capítulo 1, versículo 46 nos dice: celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios que me salva. Se alegra todo mi ser, todo el ser de María se alegra ante las maravillas, ante el poder de Dios. Y el espíritu de María se alegra en el Dios que lo salva. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 68, ahora Zacarías dice una nueva oración. Mire cómo se relacionan todos los hijos de Dios. Zacarías dice: bendito el Señor, Dios de Israel, porque intervino librando a su pueblo y nos ha suscitado un Salvador. Y más adelante, en el capítulo 2, versículo 29, Zacarías dice lo siguiente: Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has dicho. ¿A qué quiero llegar con estos textos bíblicos? A que su oración y la mía tiene que ir mejorando. ¿Cómo oramos nosotros? Mire que nosotros muchas veces vamos directo a la intención. Pero desde los textos bíblicos descubrimos 4 aspectos, lo podría decir, que deberíamos tomar en cuenta al momento de orar, al momento de hablarle a Dios. El primero es llenarnos o invocar el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. El segundo, que debemos alabar a Dios, debemos reconocer lo que Dios es. Mire cómo Jesús le dice: yo te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes. Y María nos va a decir: celebra todo mi ser la grandeza del Señor. Y de estos 4 textos que hemos visto, mire, cada uno de ellos reconoce lo que es Dios para el orante y para el pueblo. El tercer aspecto es presentar ya la intención que tenemos. Ahora sí, hemos reconocido la grandeza del Señor. O en otras palabras, damos honra a Dios reconociendo sus atributos, que Él es santo, que Él es todopoderoso, que Él nos libera del pecado, que Él libera al pueblo israelita de la esclavitud, pero que también nos libera a nosotros de nuestra esclavitud espiritual. Aquello que usted y yo vivimos aferrados, aquello que no podemos dejar y que se llama pecado, eso es nuestra esclavitud. Y de esa esclavitud el Señor nos va librando. El tercer aspecto, entonces, diríamos que es ya la presentación de la intención. Ahora sí, le enganchamos a Dios con la alabanza y ahora sí le decimos: pero ¿sabes qué, Señor? Ayúdame con esto. Le decimos que es grande, que es eterno, y después de reconocer todo lo que es Dios, ahora sí le decimos: pero ayúdeme, pero tenga compasión de mí. Y esto no es chantaje, porque vamos viendo cómo los textos bíblicos nos van enseñando a orar a Dios. Y finalmente, el cuarto aspecto es tener gratitud y confianza con el Señor. Volvamos a la pregunta: ¿cómo es nuestra oración? Nuestra oración muchas de las veces no ha sido movida por el Espíritu Santo, porque nos hemos puesto en un ámbito de llegar, postrarnos ante Jesús de Eucaristía y orar directo a la intención. Somos personas de pocas palabras. ¿Sabes qué, Señor? Necesito esto, y ayúdeme. No hemos invocado al Espíritu Santo. Nuestra oración, por lo tanto, no es como la de Jesús. No es llena de alegría.
no nos estremece la presencia de Dios porque no hemos invocado al Espíritu Santo. Por eso nuestra oración es triste. Por eso nuestra oración no tiene acogida. ¿Cómo más es nuestra oración? Nuestra oración carece de alabanza. No sabemos reconocer lo que Dios es para cada uno de nosotros y lo que Dios es y ha hecho por la humanidad entera. No somos gratos ni confiamos en el Señor. Nos vamos directo con la súplica, pero no ponemos la confianza en el Señor. Si bien, bien, si no, también. Y no se trata de eso. Mire cómo Jesús, desde el Evangelio de Marcos, cómo Jesús ora. Jesús ora en el cerro. Jesús ora en la montaña. Eso quiere decir que Jesús ora en un lugar adecuado, donde no hay distracción, donde el monte representa la cercanía con el Señor. Jesús ora lejos de todo ruido, donde nadie le perturbe. Y la pregunta, ¿cómo es nuestra oración? Mire, no sé si sea su caso, pero puede que sí. El mío es el siguiente. Muchas veces nuestra oración es con el televisor encendido. Nuestra oración es con el noticiero de la mañana o el noticiero de la noche. Nuestra oración es con el ruido de la licuadora encendida. Es en medio de gritos de los hijos o de la pareja. Es repitiendo unas palabras vacías porque no estamos preparados para recibir el Espíritu Santo. O nuestras palabras son vacías porque estamos preparando los alimentos y pensamos que estamos orando. Y es una tradición mal habida con la cual nos hemos conformado. Porque más adelante vamos a ver las tradiciones de los judíos y lo que realmente quiere Dios. Fíjese en este texto de Marcos, en el versículo 46, que Jesús en un lugar adecuado ora a su Padre. Y fíjese cómo ora. Dice, al atardecer, al anochecer, dice en mi traducción, al anochecer estaba la barca en medio del mar. Ya es de noche, la barca está en el mar y Jesús está solo en tierra, está postrado, al anochecer. ¿Y a qué momento nuevamente aparece Jesús? Al amanecer. Al amanecer. Jesús ha orado toda la noche. Se pregunta usted, ¿de qué nomás le hablaría Jesús a Dios? ¿Cómo será que Jesús le escucha a Dios? Y nuestra oración a veces dura 2-3 minutos y al apuro. A la carrera porque hay que preparar los alimentos. A la carrera porque ya viene el bus. A veces oramos mientras separamos las monedas para pagar el bus. A veces oramos mientras ponemos una pausa y sacamos fuerzas para gritar a la pareja o a los hijos. A veces en medio de nuestra oración nos acordamos de que hay rencor con alguien y le metemos más cizaña. Mire que Jesús ora en el monte y decíamos ya en otro programa, hoy Dios no nos pide subir al monte porque nos encontramos con Jesús presente en el sagrario. Nos encontramos con Jesús cara a cara o face to face, como dirían los jóvenes, en el pan y vino consagrado. Acerquémonos a ese lugar a orar a nuestro Dios. Pero hagámoslo como nos enseña el mismo Jesús, reconociendo lo que Él es para usted, para mí, para el mundo entero. Alabémosle al Señor con los textos bíblicos. A veces nos faltan palabras.
A veces no tenemos palabras para dirigirnos a Dios. Ahí viene una sugerencia que el mismo Jesús nos da: orar con el Padre Nuestro. Unos dirán, es que es repetir y repetir y no encuentro sentido. Lógico, no vamos a encontrar sentido porque no nos hemos dejado mover por el Espíritu Santo. Pero si nos dejamos mover por el Espíritu Santo, cada vez que usted repita la oración por excelencia que nos dejó Jesús, usted va a entender más el misterio de salvación. Usted va a comprender mejor por qué le decimos a Dios: danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y ahí hacemos conciencia de que nosotros somos buenos para pedir perdón a Dios, pero malos para perdonar. Les animo a que ustedes en sus oraciones incluyan los salmos. Así los repita usted una y otra vez. Si usted se adentra en la lectura del salmo, ese salmo va a ir calando en usted. Ese salmo le va a ir descubriendo su realidad. Y cuando usted se dé cuenta, va a empezar a orar como Jesús. Pidámosle entonces al Señor que nos regale de su gracia. Les animo a que cierren sus ojos, si las circunstancias lo permiten, cierre sus ojos. Imaginémonos que estamos en medio de esa multitud que ha sido despachada. Primero se alimentaron del pan que Jesús ha multiplicado, y ahora cada uno al atardecer del día se apresta a ingresar a su aposento, a su casa, a descansar. Y ahí tenemos a un Jesús que nos mira, que nos sonríe, que nos abraza. Un Jesús que nos promete estar con nosotros todo el tiempo. Un Jesús que nos regala su palabra para conocerlo mejor. Un Jesús que se hace pan para alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Un Jesús que nos revela el rostro del Padre. Un Jesús que muere en la cruz para que usted y yo tengamos vida. Un Jesús que con su poder, con su gloria, viene a rescatarnos, viene a liberarnos de todos esos pecados que nos esclavizan. Un Jesús que se acuesta con nosotros, que sueña con nosotros. Un Jesús que madruga mucho antes que usted y que yo para prepararnos nuevamente un día lleno de misericordia, un día lleno de dones. Un Jesús que a lo largo del día está poniendo en nuestro corazón el deseo de orar, o el deseo de leer su palabra, el deseo de perdonar, pero que nosotros muchas veces lo ignoramos. Y por eso pidámosle perdón al Señor, porque tanto nos da Jesús, tanto nos da Dios, tanto nos da el Espíritu Santo, y nosotros no sabemos reconocer. Perdón por eso, Señor. Perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Perdónanos porque no sabemos escoger lo bueno, y lo bueno eres tú. Para ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.